Hola, hola, compañeras y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente en una sesión más de nuestra materia retórica y argumentación jurídica. Como parte complementaria a lo que viene siendo la formación del futuro abogado, en este caso de usted, que no es cosa menor, que no es cosa para despreciar, en el sentido de que pues, esta parte de tu formación no significa conocimiento de leyes, artículos, títulos, fracciones, incisos, que nada tiene que ver con la ley fulana, sultana, mengano, perengana, que si bien es cierto es la esencia de tu carrera, el convertirte en un especialista en el manejo de leyes civiles, penales, administrativas, fiscales, mercantiles, que cuando tu cliente o futuro cliente toque la puerta de tu despacho, sepas hacia dónde encaminarlo, si por la vía civil, por la vía administrativa, por la vía judicial, por la vía extrajudicial, por la vía de los juzgados, por la vía de las procuradurías, de las fiscalías, etcétera. Y puedas también, conforme, así como un médico atiende a su paciente, un abogado atiende a su cliente, y pueda por tanto decirle cuál sería la medicina, la vía por la cual procederías para que tu cliente quede satisfecho en cuanto a lo que exige, lo que reclama o lo que te pide que le ayudes con motivo del problema o del conflicto que se presenta o que tiene. De todo esto se encargan las materias de derecho civil, derecho constitucional, derecho penal, derecho administrativo, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho fiscal, algunas ya vistas por usted, algunas por ver y algunas por entender. Si bien esta parte, como te he dicho, es la esencia de tu carrera, la formación de tu vida profesional, parte complementaria, y reitero, no por ello de menor importancia o no por ello sin razón de ser, es lo que viene siendo la parte de los alegatos. Si bien la parte esencial son los hechos y las pruebas con las cuales acreditas dichos hechos, también es importante la parte en que tú tendrás que presentar alegatos. Porque, reitero una vez más, tú vas a defender una postura, pero del otro lado tienes a otro abogado que tiene los mismos estudios que tú, quizás no la misma o más o igual o mejor experiencia que tú, porque va a mantener una postura diferente a la que tú llevas. Tú vas a defender o vas a mantener la inocencia del cliente, pero el otro abogado va a mantener la culpabilidad de esa persona. Entonces tú vas a fundamentar y vas a aportar pruebas demostrando la inocencia de la persona. En cambio, otro abogado va a fundamentar y va a aportar pruebas que acrediten la culpabilidad o la responsabilidad del que tú defiendes como un inocente, que no tiene nada que ver. Tú defenderás la postura del actor y él defenderá la postura del demandado. Tú defenderás la postura del concubino o de la concubina y él va a defender la postura del concubinario. Y en fin, vamos a tener que manejar entonces en un momento determinado, ser fehacientes, convincentes, elocuentes, de que a pesar de lo que dice la contraparte, a mí me asiste la razón. Porque independientemente de las pruebas y lo que ha dicho mi contraparte, lo mío tiene mayor solidez, tiene mayor fundamento. Lo mío tiene mejores pruebas y no es suficiente con decirlo, sino poderlo amalgamar, poderlo estructurar, poderlo presentar, de tal manera que quienes me escuchen en una audiencia pública entre juez, abogados, contraparte, clientes y público en general, en su mayoría queden con una impresión de convencimiento. Y cuando escuchen al otro abogado,
que obviamente vas a tener un punto completamente diferente al mío, pues queden ellos en la mayoría de que como que el abogado pues como que anda divagando, como que no sabe ni lo que dice. Entonces, ojalá nunca nos encontremos en el segundo caso, sino siempre en el primer caso. El ejemplo que hemos manejado, ya lo vimos, es el del caso de los 43 de Ayotzinapa, que ante la falta de evidencias o de pruebas de forma contundente, digamos, aquí están los cuerpos, aquí está la ropa, aquí están los cráneos o aquí está esto, pues en su momento oportuno, la entonces Procuraduría General de la República, a través del señor Murillo Karam, pues sostuvo la verdad histórica. Pero su contraparte, el GIEI y el grupo de expertos internacionales, con argumentos lógicos, sin pruebas, sin evidencias, porque estaba difícil hacer una demostración quemando 43 cuerpos para quitar sus dichos, por lógica y por sentido común, los que escuchamos solamente su versión, pues le dimos crédito. ¿Por qué? Porque entendimos que sus razonamientos que expusieron los del GI son la imposibilidad de que hayan sido quemados bajo las circunstancias que se manejó y que hemos explicado, pues aunque tú y yo no somos expertos en fuego, no somos expertos en incineración y todo lo que implica esta situación técnica científica, nuestra lógica y sentido común les dio la razón. Y eso es justamente la intención de la argumentación jurídica. Ser convincente, que tus escuchas o tus oyentes, al exponer tu punto de vista, tu tesis de defensa o de ataque, quede en ellos el dejo de que tú fuiste muy certero, de que sin nada de tenerlo que comprobar o demostrar, te asiste a ti la razón. Recordemos que los jueces también tienen que justificar su sentencia. No es suficiente decir se declara culpable o se ordena o se condena o se... No, tienen que decir por qué han dado esa sentencia a favor de uno y no a favor del otro. Porque obviamente el que no está conforme con esa sentencia por salir en contra va a tener que impugnar, va a tener que apelar, va a tener por tanto inclusive que buscar la manera de contravenir esa sentencia. Entonces otro juez va a revisar esa sentencia, pero obviamente va a ver los fundamentos, los alegatos, los razonamientos, los argumentos bajo los cuales el juez dictó una sentencia a favor de uno en perjuicio del otro. Y él también va a normar su criterio con lo que diga el abogado, con lo que diga el juez de primera instancia. El abogado, por tanto, puede influir en el juez directa, indirectamente, consciente, inconscientemente, para que el juez emite una sentencia. De igual manera, el juez que es impugnado, que es apelada a su sentencia, con sus argumentos puede influir en el juez de segunda instancia para ratificar, para confirmar esa sentencia, o incluso para rectificar. En fin, veamos pues lo que vienen siendo los tipos de argumentos que podemos utilizar en un momento determinado para poder hacer mejor nuestra defensa o llevar a cabo la defensa de nuestra postura, de nuestra tesis, de forma racional, de forma lógica, de forma coherente. De tal manera que quienes nos escuchan, entre autoridades, público y demás cosas que hemos manifestado, él quiere el dejo de convencimiento. Pues sí, me convenciste. Creo que tiene razón, tal vez no te lo dirán, pero entre ellos quedará esa tranquilidad y cuando el juez emite una sentencia a tu favor, pues después dirán, no estaba yo tan equivocada, no estaba yo tan errado, en que siempre creí que este abogado le asistía a la razón, siempre había hablado con verdad. En cambio, el otro abogado como que no fue muy claro, muy explícito en su retórica y no se diga en su argumentación. En fin,
Vamos a ver esta parte, como verás, que no es nada menor, que no es menos importante a la parte del conocimiento de leyes, de artículos, de incisos, de fracciones, con los cuales hablas de llevar a cabo el caso de tu cliente, en el entendido que del otro lado hay otro abogado con otro cliente que va a sostener lo contrario a lo que tú vas a decir, para que él demuestre, por tanto, que le asiste la razón y no a ti, y que esto es independiente, o que, mejor dicho, es complementario a tus fundamentos, a los artículos en los cuales fundamentas tu reclamación, tu contestación, y es complementario a las pruebas que has aportado. Como se dice coloquialmente, los alegatos van a ser la famosa cereza que le ponemos al pastel para que el pastel sea tan atractivo que el juez pueda preferir nuestro pastel que el pastel de la parte contraria, por verlo más atractivo, por lo más interesante en cuanto a hechos, a pruebas y a argumentos. Soy el profesor Simón Peralta en Sástiga y vamos a ver los diversos tipos de argumentos en la clase de hoy que se pueden manejar dentro de lo que viene siendo, a la redundancia, la argumentación jurídica. Algunos ya vistos, pero ahora vamos a complementarlos con dos argumentos, dado que tú y yo pues hemos iniciado esta preparación o este aspecto del abogado a través de lo que viene siendo la filosofía del derecho, la lógica jurídica y otras materias que espero en su momento a lo mejor les dieron importancia, pero que ahora vayas viendo lo importante que son estas materias en tu preparación: filosofía del derecho, lógica jurídica, hoy retórica y argumentación jurídica, como cuando íbamos en primaria, perdón, en preparatoria. Mate 1, mate 2, mate 3, mate 4. Física 1, física 2, química 1, química 2. De igual manera, filosofía del derecho, lógica jurídica y ahora argumentación. Podemos hablar argumentación 1, argumentación 2 y argumentación 3, que sería retórica y argumentación jurídica. Recordemos, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son razonamientos, son ideas o pensamientos dichos de manera lógica y congruente, que nuestros oyentes captan y entienden sin necesidad de acreditarlos o comprobarlos, de manera material, con pruebas o evidencias, para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso, y el mejor argumento es el que lo gana. Una vez que hemos ofrecido pruebas, que hemos manifestado los hechos y que los hechos han sido quitados con las pruebas, ahora viene la cereza que vamos a ponerle al pastel, que son los razonamientos que de forma congruente y lógica exponemos relacionando todos estos, los hechos y las pruebas, para sostener una tesis, una postura de que nos asiste la razón y que por tanto la sentencia debe de ser a nuestro favor y no a favor de la contraparte, quien sostiene otra tesis y otra postura completamente diferente. Los argumentos son dichos de forma lógica y congruente, que no requerimos acreditarlos, que no requerimos comprobarlos. Acuérdate de filosofía del derecho. La filosofía se distingue porque los filósofos, de la redundancia, a diferencia de los científicos, a diferencia de las demás ciencias, no tienen que experimentar, no tienen que demostrar con experimentos o con pruebas que les asiste la razón. Simplemente a través del razonamiento y de forma lógica nos llevan para que de esa manera podamos aceptar sus teorías. Un filósofo no es un científico que hace experimentos, que hace pruebas para poder acreditar sus principios. Un filósofo hace razonamientos de forma lógica que suenan tan convincentes
que sin tenerlos que probar nos convencen y que aceptamos con gusto y con agrado. Insisto una vez más y perdón por ser repetitivo. El grupo de expertos internacionales, el GEI, para poder desechar y poder demostrar que la verdad histórica era falsa, no tuvo que demostrarlo, experimentarlo, pedirle al gobierno que le prestara 43 cuerpos de personas cuyos cuerpos no han sido reclamados, que estaban en los CEMEFOS. Mientras llevarlos a un lugar y ahí quemar esos 43 cuerpos para demostrarle a la gente que la teoría de la verdad histórica que eran incinerados no era así, por todo lo que implicaba y que ya hemos ahondado mucho de ello. Quienes escucharon al GI sintieron sus palabras convincentes y aunque no eran expertos en fuegos, en incineración, en antropología forense y demás ciencias especializadas, entendieron como lógicas y congruentes sus explicaciones. Les dieron la razón. Tan es así que hasta la fecha no está resuelto, no está nada definido sobre dónde están los 43 de Ayotzinapa, sobre dónde quedó, por tanto, esos cuerpos que no pudieron haber desaparecido, lo digo con respeto, sin ofender, que dice coloquialmente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Los argumentos son razonamientos, son ideas o pensamientos expresados de manera lógica y congruente, que nuestros oyentes captan y entienden sin necesidad de acreditarlos o comprobarlos de manera material, de manera objetiva, con pruebas o evidencias, para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso, y el mejor argumento es quien lo gana. Es decir, aquí lo que importa es el bla bla bla, es, decimos coloquialmente, el choro, pero no el choro de forma simplona, sino de forma lógica y congruente que nos convenza a las personas. Otro ejemplo más que te he dicho. Para yo acreditar y demostrar que los cometas, cuerpos celestes, como los planetas, cuerpos celestes, o las estrellas, cuerpos celestes, no giran alrededor del Sol, no tengo que hacer un viaje a un cometa, quedarme ahí, irme con él por los años, tomar evidencias, pruebas, videos de que el cometa no gira alrededor del Sol, de que el cometa tiene su propia órbita y que así como va, después de siglos de años regresa y después va a tardar otros siglos o años y va a regresar nuevamente a la Tierra. Basta por sentido común que el cometa, siendo un cuerpo celeste diferente al planeta, y que siendo los planetas los únicos por sus características que giran alrededor del Sol, deduzco que si el cometa no es un planeta, en consecuencia el cometa no gira alrededor del Sol. En cambio, Venus, que si es un planeta, deduzco por tanto que Venus sí gira alrededor del Sol. Lógica, congruente y por tanto pensamiento, idea que no requiere pruebas, evidencias, películas para acreditar este suceso. Que son los argumentos, compañeros. Argumentar significa fundamentar, demostrar, dar razones lógicas y congruentes a favor o en contra de una postura que se asume ante un juicio o procedimiento judicial, ante un asunto, controversia o litigio legal, donde las partes y sus abogados que la representan asumen posturas contrarias u opuestas. Reitero, tú sostendrás la inocencia de una persona, la otra persona sostendrá la culpabilidad de esa persona. Para tales efectos, ambos abogados van a presentar hechos y van a presentar pruebas. Ahora, para complementar esto, vas a argumentar, vas a fundamentar, vas
a demostrar con razonamientos lógicos y congruentes y no con pruebas, las pruebas ya las aportaste, que a ti te asiste la razón. Y vas a ser tan convincente que la gente que te escucha, sin que tú se lo demuestres, sino por lógica y por sentido común, incluyendo, y obviamente lo más importante, al juez o la autoridad que emitirá la resolución, que a ti te asiste la razón y no le asiste la razón al otro abogado. Porque tus fundamentos, tus razonamientos han sonado más lógicos y congruentes que los de contraparte. Porque a la fecha es más la población, siendo o no siendo experta en leyes, siendo o no experta en pirotecnia o en otros aspectos técnicos profesionales, que la verdad histórica ya ni se menciona, ya ni se toca. En cambio se mantiene los argumentos que en su momento expuso el grupo de especialistas internacionales. Y que esperemos pueda algún día resolverse este caso tan enigmático, donde no aparecen los cuerpos de los 43, pero que por lógica hay un sentido mayoritario entre población con conocimientos y sin conocimientos, que no aceptamos la tesis de que fueron incinerados por los argumentos que en su momento de sentido lógico y sin comprobarlo lo demostró el grupo de GI o GI especialistas internacionales. Argumentar significa fundamentar, demostrar, dar razones lógicas y congruentes a favor o en contra de una postura que se asume ante un juicio, procedimiento judicial, ante un asunto, controversia o litigio legal. No, las partes y sus abogados que la representan asumen posturas contrarias u opuestas. Tipos de argumentos que en un momento determinado podemos utilizar: argumentos deductivos, argumentos no deductivos, argumentos inductivos, argumentos dialécticos, argumentos apodícticos o demostrativos, argumentos rúbrica, argumentos sedes materia, argumentos ab autoritate, argumento histórico, argumento teleológico y argumento económico. Algunos de los muchos que puede haber. Hablaremos de algunos de ellos, sin menospreciar a los demás, pero por razón de tiempo, por razón de varias cosas, tenemos que hablar algunos de los que estimamos importantes, pero que te dejo a ti para que puedas complementar esta parte y enriquecerla con más tipos de argumentos. Entre los tipos de argumentos que podemos utilizar está el argumento deductivo, el no deductivo y el inductivo. El argumento dialéctico, el argumento apodíctico o demostrativo, el argumento rúbrica, sedes materia, ab autoritate, histórico, teológico, teleológico y económico. Analicemos cada uno de ellos para ir comprendiendo los diferentes argumentos que en un momento determinado podemos utilizar, que de acuerdo al aspecto teórico doctrinario son fundamentales para poder dar nuestros razonamientos lógicos y congruentes ante las diversas autoridades o instancias que llevan el asunto que estamos litigando. Empecemos por los que ya hemos visto, esperando que no se te hayan olvidado, sino que los tengas bien presente. ¿Cuáles son los argumentos deductivos? Los argumentos deductivos consiste en obtener conclusiones lógicas y congruentes partiendo de premisas o ideas generales, universales o absolutas, para llegar a resultados particulares. Tengo un conocimiento general o universal. Tengo una evidencia general o universal. Y en base a esa evidencia general o universal, yo la aplico a un caso particular que está vinculado con ese caso general o universal. De esta manera se dice, premisa 1, que todos los felinos, hablamos de todos, no hablamos de todos excepto, no,
todos los felinos tienen garras. Por tanto, si el león es un felino, por lógica concluyo que el león tiene garras. Argumento deductivo. Consiste en obtener conclusiones lógicas y congruentes partiendo de premisas o ideas generales para llegar a resultados particulares. Premisa 1. Idea general, idea absoluta, pensamiento universal. Todos los felinos tienen garras. Por tanto, el león es un felino. Entonces, si el león es un felino, en automático deduzco que el león, por tanto, tiene garras. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo que hemos manejado? Todos, estoy hablando de todos, no diciendo excepto. Todos los planetas giran alrededor del Sol, comprobado, acreditado por la astronomía, por la geofísica o por cuántas ciencias estudian el universo. Y en base a las características que estudian estas ciencias, pues deducen que entre los cuerpos celestes hay unos llamados planetas. Llegan a la conclusión de estos planetas a través de los telescopios, a través de todos los instrumentos que se ha creado el hombre. Se deduce que todos los planetas, cuerpos celestes, giran alrededor del Sol. Por tanto, decimos que Venus es un planeta, que Plutón es un planeta, que Saturno es un planeta. Por tanto, si Venus, Plutón, Saturno son planetas, deducimos que en consecuencia estos planetas, Venus, Plutón y Saturno, giran alrededor del Sol. Sin tener que poner o irme en una nave espacial, que sería imposible, y quedarme a vivir ahí en Plutón o en Saturno, en Venus, que sería imposible por el momento, para poder traer pruebas y decir, ¿ya vieron cómo yo tenía la razón? Son argumentos lógicos y congruentes. Consiste en obtener conclusiones lógicas y congruentes partiendo de premisas o ideas generales para llegar a resultados particulares. Si todos los felinos tienen garras, el león es un felino, por tanto, el león tiene garras. Todos los bienes de uso común o de propiedad común son inalienables o insubstituibles, así lo dice la ley. Por tanto, las banquetas, como los elevadores o las escaleras de un edificio, son bienes de uso común. Por tanto, si todos los bienes de uso común son inalienables y las banquetas son bienes de uso común, en conclusión, las banquetas también son inalienables e insubstituibles. Es decir, no necesito que haya un artículo expreso que me diga artículo fundamental. Las banquetas son inalienables e insubstituibles. Con que una ley me diga que los bienes de uso común o de propiedad común son inalienables e insubstituibles, y entiendo que las banquetas, como las escaleras de los edificios o condominios, son de uso común, no son de uso exclusivo de un departamento, sino todos los departamentos están en ese edificio. Por tanto, si hay que haya un artículo expreso, concreto, que me diga que las escaleras, los elevadores, los pasillos, los jardines son de uso común, con el enunciado, los bienes de uso común son inalienables y imprescriptibles, y entiendo que las banquetas son bienes de uso común, así como los elevadores, en consecuencia deduzco que las banquetas son bienes inalienables e imprescriptibles. Todos los bienes de uso común o de propiedad común son inalienables e insubstituibles. Los elevadores dentro de un edificio, dentro de un condominio o de oficinas son bienes de uso común, no son exclusivos de un departamento o de un área. Por tanto, si los elevadores son bienes de uso común o de propiedad común, los elevadores, por tanto, son bienes inalienables, no pueden enajenar, vender, traspasar, permutar, ni mucho menos están sujetos a que en cierto tiempo se conviertan en bienes de propiedad particular.
es de propiedad exclusiva para unas cuantas personas. ¿Sí? Ese sería un argumento deductivo. Un ejemplo más. Son ciudadanos de la República Mexicana los mexicanos, es decir, los que nacieron, los que tienen esa calidad, que hayan cumplido 18 años de acuerdo al artículo 34 constitucional. Premisa 2. Harry S. Truman es norteamericano y tiene 25 años. Concluyo. Si son ciudadanos mexicanos, si son ciudadanos de la República, los mexicanos, los que han cumplido 18 años, Harry S. Truman tiene 25 años. Por tanto, podríamos decir que es ciudadano mexicano. Resulta que Harry S. Truman no es mexicano, es norteamericano. Y aunque tiene 25 años, pero es norteamericano, por tanto, Harry S. Truman no es ciudadano de la República Mexicana. Segundo caso, María Pérez Díaz es mexicana y tiene 14 años. Pero, concluyo, María Pérez Díaz es mexicana, pero como es menor de edad, por tanto, no es ciudadana. Conclusión, María Pérez Díaz no es ciudadana de la República Mexicana, porque para ser ciudadana requieres tener 18 años. Ya usted y yo vimos Teoría General del Estado, donde analizamos a la población integrada por mexicanos e integrada por extranjeros. Que hay 4 tipos diferentes de mexicanos. Ya ves cómo el conocimiento hay que tenerlo aquí y no tenerlo en libros o cuadernos, sino en la memoria. Por alguna razón, Diosito el destino nos dio una parte del cerebro llamada memoria. Tan es así que hoy el hombre ha inventado las USB, donde tenemos toda nuestra información. Pero para efectos de nuestra profesión y otras profesiones, necesitamos que esa memoria que tenemos en el cerebro sea la que guarde, la que tenga toda la información que nos permita entender esto. Hay mexicanos que son mexicanos pero que no son ciudadanos. Aunque parece un juego de galimatías, no es. Hay mexicanos que son mexicanos pero que no son ciudadanos. En cambio, todos los que son ciudadanos de la República son en automático mexicanos. Un menor de edad es mexicano, pero dado que es menor de edad, no es ciudadano. Para que sea ciudadano, requiere por tanto que tenga 18 años. En verdad no los tenga, simplemente es un mexicano, pero no ciudadano. ¿Y qué implica ser ciudadano? Pues que puede votar, puede ser parte de un partido político, pero siendo menor no tiene todavía derechos subjetivos políticos, que también ya es un tema que hemos visto en derecho civil, que son los derechos subjetivos políticos, dentro de los derechos subjetivos en general. En fin, el derecho es así, las profesiones son así, son intelectuales, son mentales. Principal diferencia con los oficios. Los oficios son pragmáticos, son prácticos. En fin, estamos dentro de los argumentos deductivos. Lo contrario, argumentos inductivos. Si los deductivos son de lo general a lo particular, el inductivo es al revés, de lo particular a lo general. Reitero, si los deductivos van de lo general a lo particular, el inductivo es el contrario, va de lo particular a lo general. El argumento inductivo consiste en obtener conclusiones lógicas y congruentes partiendo de premisas o situaciones particulares, una por una, para llegar a resultados generales, aunque no pueden garantizar su certeza, de modo que son argumentos no concluyentes. Los argumentos permiten suponer conclusiones probables, posibles, pero no otorgan certeza de que se cumplan en la totalidad de los casos. Ojo, mucho ojo, compañeros. A veces de los argumentos deductivos, los argumentos inductivos son posibilidades. Hay la posibilidad de que así suceda. No otorgan certeza que se cumplan en la totalidad de los casos. Los argumentos inductivos consisten en obtener conclusiones
lógicas y congruentes, partiendo de premisas o situaciones particulares, una por una, para llegar a resultados generales, aunque no pueden garantizar su certeza, de modo que son argumentos no concluyentes. Esos argumentos, los inductivos, permiten suponer conclusiones probables, es decir, no absolutas, sino posibilidades, pues no otorgan certeza de que se cumplan en la totalidad de los casos. Y me explico de la siguiente manera. Parto de un caso, de un tercer caso, un cuarto caso donde se repite la misma escena. Y por tanto, después de 3, 4, 5, 10 casos, establezco un concepto general. Ejemplo, Pedro vende drogas porque no tenía trabajo. Fer o Fernando también vende drogas porque tampoco tenía trabajo. Marta también vende drogas porque no tenía trabajo. Conclusión, las personas que venden drogas lo hacen porque no tienen o tenían trabajo. Aunque esta es una conclusión aparentemente correcta, resulta que no. Porque no necesariamente los que se dedican a la venta de drogas lo hacen por falta de trabajo. Simplemente es una forma fácil de obtener dinero y hay mucha gente pues que le gusta esa facilidad. Con motivo de tanta influencia de programas de narcos, hay muchos jóvenes que se enganchan en esto por sentir incluso hasta placer, porque ellos también son consumidores de este tipo de sustancias tóxicas. Y porque el ser humano es impredecible, porque no porque 5, 6 o 10 seres humanos hagan la misma conducta, los siguientes 12, 14 o 20 van a hacer la misma conducta. Por eso, estos argumentos no necesariamente nos llevan a conclusiones absolutas o totales. Recuerda ese pensamiento que te decía. Visto un león, están vistos todos los leones, porque manejan las mismas conductas, los mismos comportamientos. Visto un ciervo, están vistos todos los ciervos. Pero visto un hombre, no están vistos todos los hombres, y aún así ese hombre no está bien visto. Como puedes ver entonces, el ser humano es impredecible. Y porque 5, 6, 10 o 50 seres humanos hayan guardado el comportamiento, no necesariamente todos son igual. Si bien es cierto que mucha gente se dedica a la venta de drogas porque es fácil, porque es sencillo, porque no quiere preparación, conocimientos, no necesariamente lo hacen por falta de trabajo. Sino que teniendo otros trabajos, dicen ellos, yo en una empresa gano tener que levantar temprano, tener que escuchar a jefes, órdenes de jefes, tener que salir hasta las 6, 5 de la tarde, tal cantidad. Lo que gano en un trabajo, lo gano fácilmente vendiendo drogas. Lo que yo gano en un trabajo, por 15 días, lo tengo fácilmente en un asalto, en un robo, a un cuentaviente que acreditó miles de pesos, o quitándole a una persona un coche último modelo, que lo revendo y obtengo más fácil el dinero. Entonces no es por falta de trabajo, es por otro tipo de situaciones. Por lo tanto, no puedo yo concluir que todos los que venden drogas lo hacen porque ante la falta de trabajo, y aunque muchos de ellos no quieran, es una forma fácil de obtener el dinero. Entonces, como puedes ver, los argumentos inductivos tienen este defecto, esta situación. Uno más. Un joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Premisa 2. Una joven en bicicleta pasó un semáforo rojo. Y para colmo de males, un tercer caso. Otro joven en bicicleta también pasó un semáforo rojo. Por tanto, concluyo que todos los jóvenes en bicicleta pasan los semáforos en rojo. Un ejemplo más.
Un delincuente es detenido y tiene un tatuaje. Segundo caso, segunda premisa. Otro delincuente es detenido y está tatuado. Por tanto, todos los delincuentes están tatuados. Como puedes ver, hay muchos tipos de delitos y muchos tipos de delincuentes. Los llamados delincuentes de cuello blanco, los que se dedican al fraude, al abuso de confianza, que son más sofisticados, que utilizan el engaño, la estafa, que utilizan la confianza que deposita su víctima, no necesariamente son gente tatuada. Son delitos quizás más graves, de mayor cuantía, que los que comete un ratero simple o vulgar, que con un arma amedrenta a pasajeros. Porque un defraudador comete un delito sin disparar un arma, sin emplear un arma blanca, inclusive dar mejores dividendos o mejores ganancias. Y dadas sus características, difícilmente se tatúa. Entonces, como puedes ver, no podemos manejar este argumento diciendo que todos los delincuentes necesariamente o forzosamente están tatuados. Pues no necesariamente todos los delincuentes tienen esa característica. Hay excepciones. Entonces, como puedes ver, al pasar de caso por caso, particular por particular, no podemos sostener que todos están en la misma condición. Por tanto, un argumento inductivo no tiene esa característica de convertirse en algo certero, válido, sino una posibilidad o una probabilidad. Pues bueno, jóvenes, estamos entendiendo un poquito más cómo se manejan los diferentes tipos de argumentos y cómo se utilizan y cómo los debemos de utilizar y en qué momento podemos aceptarlos y no aceptarlos. Si su contraparte en un momento determinado utiliza este tipo de argumentos inductivos, pues inmediatamente, perdón, permito y aclaro, nuestro contraparte argumenta que por el hecho de que la persona tiene esto y todos los que llevan esto son esto, pues no, porque hay excepciones y no podemos aceptar que porque 3, 4 personas que hicieron esto, mi cliente forzosamente también esté en esta situación. ¿Por qué? Repetimos una vez más, los seres humanos no tienen comportamientos absolutos donde todos actuamos de la misma manera. Un ejemplo tonto pero muy explícito que he dado en clase. Cuando una persona nos recuerda a nuestra progenitora, la famosa mentada de madre, no todos los seres humanos reaccionan igual. Algunos se hacen los desentendidos, otros pues, ¿para qué meto en problemas? Total, ya me lamentó, se acabó. Otros sí se ponen muy agresivos y se te enfrentan. ¿Qué te traes, hijo? ¿Quién sabe qué? ¿Cuál es tu problema? Etcétera. Y otros se van directamente a los trancazos. Entonces, como puedes ver, otros repiten inmediatamente la mentada. Me lamentas, pues te lamento. Y te lamento doble. Escena típica en los coches. Un coche me pita, me pone su claxon, me irrito. Yo también le reviento el claxon, pero ya no con una solamente ruido, sino con el sonido del ta 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 ta. Entonces, como puedes ver, no todos reaccionamos igual ni actuamos igual. El ser humano es impredecible y a veces resulta difícil. Todo esto solo en cuestiones médicas o de medicina, otro tipo de aspectos, quizás podríamos llegar a esta conclusión. En cuanto a síntomas, las personas que tienen esta enfermedad necesariamente, forzosamente presentan este síntoma. Los diabéticos, ¿por qué son diabéticos? Por el problema de su glucosa, por el problema de su azúcar. Entonces, si tienen esta situación de alta glucosa, no hay duda, son diabéticos. En fin, jóvenes, ahí te lo dejo. Estamos en el mundo del razonamiento, en el mundo de la lógica, en el mundo, compañeros, de complementar nuestra preparación. Usted va a entrar, yo voy de salida, de los futuros abogados. Estamos en unos cuantos segundos en la siguiente clase para continuar analizando los diversos tipos de
argumentos que existen y que podemos, según el caso, llevar a cabo o manejar dentro de nuestros alegatos, dentro de nuestros juicios.